nuestro tema en esta hora es 6 puntos importantes para entender Efesios. 6 puntos importantes para entender Efesios. Entonces es necesario considerar, ¿verdad? Estos 6 puntos. Vamos a enumerarlos para poder hablar sobre esto. Vamos a estar introduciéndonos nuevamente. Vamos a hablar de todas estas cosas, de estos puntos que vamos a estar tocando en toda la epístola a los Efesios. Número 1 de los 6 puntos importantes, número 1 es una persona corporativa, y ya hemos hablado de esa persona corporativa que es descrita en Efesios en sus 7 aspectos. Recuerdan que hablamos del cuerpo, el nuevo hombre, el reino, la familia, el lugar de la morada, la esposa y el guerrero de Dios. Son los 7 aspectos de esta persona corporativa. Ese es el primer punto. Después está el número 2, es el contenido de Efesios. Y dijimos que también íbamos a ver 6 incisos en este punto número 2, ¿verdad? Vamos a hablarlo hoy. Y número 3, tenemos de los 6 puntos importantes, tenemos las características de la epístola. Ese es el número 3, las características de la epístola. Número 4, la posición en que está el libro en el canon bíblico. Es bien importante eso también. El punto número 5, importante para entender Efesios, es el escritor. Y número 6, el punto número 6, los receptores. Es decir, para quienes fue escrita la epístola a los Efesios. En este caso son los Efesios, pero no solamente ellos, lo vamos a estar descubriendo. Entonces nos quedamos en el mensaje anterior en el contenido de Efesios. Ya hablamos 3 puntos, 3 incisos. Y dijimos que en el inciso A tenemos las bendiciones recibidas por la iglesia en Cristo. Y dijimos que son bendiciones espirituales y no materiales. Nosotros recibimos las bendiciones al estar en Cristo. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estas bendiciones solo las recibimos los que estamos en Cristo, ¿verdad? Solo estando en Cristo es que podemos recibir las bendiciones espirituales que dice Efesios. Los que no están en Cristo no tienen parte en esto. Esto que estamos hablando es exclusivamente para los cristianos. Entonces, en el inciso B hablamos también de que Pablo ora por los efesios. Recuerdan que hablamos del inciso B de la oración de Pablo. Entonces, Pablo ora por los efesios para que reciban espíritu de sabiduría y de revelación. Y nos debe de llamar la atención que el apóstol ora 2 veces en esta epístola. La primera oración de Pablo está en Efesios 1:15, 16 y el versículo 17. Vamos a leerlo. Efesios 1:15, 16 y 17 dice: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, aquí estamos, vemos la oración y el propósito de la oración. En los versículos 15 y 16, Él empieza orando, y en el versículo 17, Él nos muestra el propósito de su oración. El hecho de que Pablo ora por los efesios, aquí la primera vez, aquí vemos la primera oración, es para que ellos tengan el conocimiento de Cristo. Nosotros debemos saber bajo qué contexto Él está hablando, porque cuando en otros contextos Él habla de un conocimiento más elevado. Entonces, tenemos que saber bajo qué contexto está hablando, porque cuando se trata de conocer a Cristo, de que una persona lo recibe como el salvador de su vida, ese es el inicio de su salvación, y ese es un tipo de conocimiento, pero no es muy elevado. Pero cuando estudiamos Filipenses, ¿se acuerdan ustedes de que él habló de otro conocimiento? O sea, que él quería, él le llamó la excelencia del conocimiento. Es decir, él quería conocer a Cristo en el poder de la resurrección, la ek anastasis que hablamos. Y entonces vemos la diferencia entre estos dos conocimientos, ¿verdad? Ya dijimos que este conocimiento que él está hablando de Efesios
no está relacionado con la experiencia de venir a Cristo, de conocerlo como el Salvador de nuestra vida. Es necesario notar todo esto. El conocimiento entonces que Él nos menciona aquí en Efesios, de acuerdo al versículo 17, Él dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Tenemos que entender lo que esto significa. A pesar de que nosotros vamos a entrar en toda en la epístola estudiando todos los detalles posibles, debemos ir familiarizando poco a poco las expresiones que Pablo usa en esta epístola. Es por esa razón que estamos introduciendo de esta manera. Pablo, cuando habla del espíritu en esta epístola, está hablando del espíritu humano. Pablo, cuando habla del espíritu en esta epístola, nos habla del espíritu humano. De hecho, así está escrito. Si ustedes notan que la palabra espíritu está escrita con E minúscula y sabemos que está hablando del espíritu humano, es decir, del espíritu de la persona. Es decir, él está pidiendo a Dios que el espíritu de los efesios sea un espíritu de sabiduría. Nosotros ya hemos entendido que tenemos espíritu, porque somos nosotros todos los seres humanos somos un ser de tripartito o un ser de tres partes, un ser tripartito o un ser de tres partes, que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Nosotros en el Nuevo Testamento tenemos la bendición de que en 1 de Tesalonicenses 5:23 nos habla del ser que es espíritu, alma y cuerpo. Y también hemos conocido otro versículo que nos ha impactado, que es Isaías 43:7. Dice que para gloria de mi nombre los he creado, formado y hecho. O sea que Él nos creó, nos formó y nos hizo. Y cada una de estas palabras tiene que ver con cada una de las tres partes de nuestro ser. Y eso lo vemos en Génesis 1:26, versículo 27, y también el 2:7 nos habla, ahí nos vemos como que fuimos creados en nuestro espíritu, fuimos hechos en nuestra alma y fuimos formados en nuestro cuerpo. Y eso ya lo hemos estudiado en nuestro estudio de Génesis. Estamos hablando de todo esto porque aquí en el versículo 17 habla de espíritu de sabiduría. Para poder explicar que el hombre necesita un espíritu de sabiduría, ¿no? Es lo que Pablo nos está hablando. El hombre necesita, el cristiano, nosotros los cristianos necesitamos un espíritu de sabiduría para entender Efesios. Y para eso tenemos que explicar la formación del hombre como un ser tripartito que tiene espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces, para entender Efesios, se necesita de un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esa es la primera oración de Pablo, ese es el propósito de la primera oración de Pablo. Como ya entendimos que somos un ser tripartito y que tenemos espíritu, quiere decir que nuestro espíritu es la lámpara. Así lo declara Proverbios 20:27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Entonces, tenemos que entender lo que significa tener un espíritu de sabiduría, y es lo que Pablo estaba orando. Tener un espíritu de sabiduría es tener a Cristo en el corazón, es tener a Cristo en nuestro espíritu. Veamos la diferencia. Los hombres que no tienen a Cristo, los mundanos, no tienen el espíritu de sabiduría. Puede que tengan una sabiduría mental, pero es diferente a la sabiduría oculta que dice la Biblia. Y esta sabiduría es la que está metida en el espíritu del hombre. Por eso Proverbios 20:27 leímos que dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña hasta lo más profundo del hombre. Amén. Si solo hablamos del espíritu como lámpara, no tendríamos el pensamiento completo, porque él habla de espíritu de sabiduría. Porque esa lámpara, para que alumbre, necesita estar llena de aceite. Nosotros sabemos eso. ¿Se acuerdan ustedes de las 10 vírgenes? Ahí 5 de ellas tenían aceite en su espíritu, pero, en su lámpara, pero no en su vasija, ¿no? ¿Se acuerdan de todo eso? Entonces, no vamos a meternos ahí en ese tema, pero quería relacionarlo de que para que una lámpara alumbre necesita estar llena de aceite. Entonces, si llenamos de aceite nuestro espíritu, podemos alumbrar. Así que aquí nos está diciendo Pablo que él ora para que los efesios tengan un espíritu de sabiduría, y
Y no solamente es para los efesios, sino para todos los creyentes del Nuevo Testamento. Y no solamente para que tengan espíritu de sabiduría, sino que tengan revelación en el conocimiento de Él. Y si la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, necesita la sabiduría. La sabiduría puesta dentro de nuestro espíritu se vuelve un espíritu de sabiduría. Amén. Repito nuevamente. Y si lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, necesita la sabiduría. La sabiduría entonces puesta dentro de nuestro espíritu se vuelve un espíritu de sabiduría. Es lo que estaba pidiendo Pablo. No vamos a entender el contenido de Efesios si no sabemos que la sabiduría está dentro de nosotros como aceite. Tenemos que llevar el aceite, que es Cristo, en nuestra lámpara. Entonces eso es tener un espíritu de sabiduría. Amén. Muy bien, entonces estamos viendo el contenido de Efesios. Amén. Tiene sentido para nosotros al leer la oración del apóstol. No sé si a usted en algún momento puso a preguntarse o a ver a qué se refiere con eso de la oración del apóstol. Entonces tiene sentido para nosotros al leer la oración del apóstol cuando él dice que los receptores de Efesios tengan sabiduría. Sencillamente está diciendo, él nos está diciendo que nunca se nos olvide que Cristo mora en nosotros, que mora en nosotros es nuestra sabiduría. O sea que ya lo tenemos, entonces solamente tenemos que ver que esa sabiduría dentro de nuestro espíritu se vuelve espíritu de sabiduría. Recuerden que 1 Corintios 1:30 dice que Cristo es nuestra sabiduría. Cristo es nuestra sabiduría en 1 Corintios 1:30. Entonces tenemos la declaración que dice Pablo en el 1:17 de Efesios, espíritu de sabiduría y de revelación. Esta sabiduría es la sabiduría que viene del espíritu. No es la sabiduría que viene de nuestro intelecto. Por eso cuando vamos a la Biblia, en este caso en Efesios, no tenemos que ir con nuestro razonamiento o nuestra inteligencia o hay una sabiduría que es humana, sino que tenemos que ir con la sabiduría que viene del Espíritu. Y entonces, y no en la sabiduría que viene del intelecto, porque muchas personas tienen sabiduría en su intelecto, son sabios, ¿verdad? Pero no están usando esta sabiduría que está hablando Pablo. Para ir a Efesios no tenemos que usar la sabiduría de este mundo, sino que tenemos que ir con la sabiduría que viene del Espíritu. Podemos decir que hay dos clases de sabidurías, la sabiduría que es terrenal y entonces aquí tenemos el Espíritu o la sabiduría que viene del Espíritu. La sabiduría terrenal o humana se obtiene por ir a la escuela y por tomar cursos para aprender cosas. Pero la sabiduría del Espíritu es la que produce revelación, es la que viene del Espíritu. Nadie puede conocer a Cristo profundamente si no está consciente de la oración de Pablo. Nadie puede conocer a Cristo profundamente si no está consciente de la oración de Pablo. Tenemos que orar como lo hace Pablo y decir, Padre, ayúdanos a ver que tú eres nuestra sabiduría y que tú habitas en nuestro espíritu y que desde nuestro espíritu puede salir el alumbramiento para que se nos revele lo que eres tú, que tengamos luz de lo que eres tú. Amén. Entonces, esa es la forma que tenemos que orarnos, hacernos uno con Pablo, porque él, por un lado, está orando por nosotros, pero nosotros también tenemos que orar para que recibamos espíritu de sabiduría y de revelación. Nuestro espíritu es la lámpara y la sabiduría es el aceite, y eso alumbra para que tengamos revelación. Fíjense cómo está relacionado. Nuestro espíritu es la lámpara y la sabiduría es el aceite. Sabemos, sin el aceite puesta en la lámpara no puede haber alumbramiento. Va a haber oscuridad, pero cuando se pone el aceite en la lámpara, entonces alumbra. Entonces, de la misma manera aquí, es la idea que nos quiere transmitir Pablo, ese es el pensamiento, pues, para que nosotros tengamos revelación, que es decir, para conocer a Cristo. Y este conocimiento, nuevamente les repetimos, no es para conocerlo livianamente, sino para conocerlo profundamente. A eso se refiere Pablo, mis hermanos. Amén. Entonces ese es el inciso B, ahora vamos al inciso C, que dijimos que es el producir de la iglesia
la naturaleza de la iglesia, la posición de la iglesia, la edificación de la iglesia y la función de la iglesia. Ese es el inciso C del contenido de Efesios. Amén. Entonces aquí vemos que tiene el producir, tiene la naturaleza, tiene la posición, tiene la edificación y la función. El capítulo 2 de Efesios cubre estas 5 cosas y más adelante la vamos a ir estudiando en detalle. Amén. Entonces tenemos el producir. ¿Qué quiere decir con esto del producir? Es lo que produjo Dios primero en Efesios. Cuando nosotros leemos Efesios 2:1, nos damos cuenta que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo primero que Dios produjo es gente que resucitó. Es decir, lo primero que sucede en nosotros cuando venimos a Cristo es que resucitamos. En otras palabras, Dios nos dio vida porque nosotros estábamos bien muertos. Entonces lo que Él produce es gente resucitada. En lo que refiere a la iglesia, en el capítulo 2, ahí está revelado lo que Dios produce. Él produce un nuevo hombre, nos dio vida y nosotros ya no somos parte del viejo hombre. En el versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este versículo nos muestra la naturaleza, nos muestra que nuestra naturaleza antes de venir a Cristo. Y aquí nos habla de los hijos de ira. Los hijos de ira son todos los mundanos, son todos los que no han creído en Cristo, y en ellos Dios les descarga su ira con los juicios que está enviando, y ya lo estamos viendo. Entonces, la naturaleza vieja y de muerte nosotros la heredamos de Adán, pero gracias a Dios que Él produjo vida en nosotros y ahora tenemos su vida y su naturaleza. Efesios nos habla de la naturaleza que éramos, y ahora esto es para que entendamos ahora nuestra posición, porque también hablamos en este inciso de la posición. Y nuestra posición ahora, hermanos, es el versículo 6. Dice el 2:6: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es nuestra posición. Y esto cuesta entenderlo. Si nosotros no usamos espíritu de sabiduría, nos es imposible entender todo esto. Si leemos Efesios por leer, no entenderemos si no usamos nuestro espíritu y si no la ejercitamos. Por eso es necesario ejercitar nuestro espíritu, porque si recibimos a Cristo, ahí está nuestra sabiduría, ahí está la sabiduría, esa sabiduría oculta. Por eso es necesario, cuando vayamos a la palabra, tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Es decir, si no usamos la sabiduría que está en nuestro espíritu para que entendamos los escritos de Pablo, nos quedaremos sin saber lo que él quiso decir. Entonces aquí nos está diciendo que nosotros fuimos cambiados de posición. Nosotros antes éramos gente que estaba muerta, pero Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Somos gente que está sentada en los lugares celestiales. Pero si no abren nuestros ojos espirituales, nos acostumbraremos, hermanos, a vivir como un hombre terrenal y nunca meteremos nuestra cabeza en el cielo. Todo el tiempo estaremos, ¿verdad?, con nuestra cabeza o con nuestro pensamiento en lo terrenal y actuaremos terrenalmente, viviendo como mundano. Sin embargo, tenemos que ver que nuestra posición ha sido cambiada. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Esa es nuestra posición. Es lo que tenemos que entender en Efesios. Ahora, ¿para qué nos produjo? ¿Para qué nos mostró su naturaleza? Y ahora, ¿para qué nos muestra que fuimos cambiados de posición? Pablo quiere que entendamos que Dios nos quiere para usar algo, es decir, para que se cumpla su propósito. Nuestro ser tripartito es importante para Dios. Hemos visto que Él inicia la salvación en nuestro espíritu y continúa la salvación en nuestra alma para que nosotros seamos transformados. Y el cuerpo también es necesario. Por eso dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Nuestro cuerpo también necesita ser irreprensible. Entonces,
el producir, la naturaleza, la posesión, la edificación o la posición, ¿verdad? Es todo esto lo que estamos hablando es para la edificación. Ese es el inciso C. Efesios 2, 20 al 21 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, nosotros somos producidos, nacemos de nuevo, se nos muestra nuestra naturaleza pecaminosa y nos cambian de posición. Ahora estamos en lugares celestiales y ya estando en los lugares celestiales debe haber edificación. Ya vimos aquí que la edificación se lleva por medio del crecimiento en vida. Todo lo que estamos hablando entonces es para la edificación. Amén. Entonces vemos que somos producidos entonces, nacemos de nuevo, se nos muestra nuestra naturaleza pecaminosa y nos cambian de posición. Estamos en los lugares celestiales y ya estando en los lugares celestiales debe haber edificación, es decir, debe crecer el edificio para que nosotros funcionemos. Versículo 22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí nos dice que somos edificados para la morada de Dios. Esa es nuestra función. Tenemos que ser edificados para funcionar como la morada de Dios. Dios nos muestra a través de Pablo que la iglesia es edificada para funcionar como la morada, porque el cuerpo es la morada y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros funcionamos como la iglesia, como el lugar para la morada de Dios. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros atendamos y preocupemos por nuestro ser tripartito, por nuestro espíritu, ¿verdad? Muchas veces solamente sabemos que nuestro espíritu ha sido salvo y que ahí está Cristo. Sin embargo, no nos preocupamos por el alma, o sí nos ocupamos en el alma, pero a veces nos descuidamos el cuerpo. Entonces es necesario que nosotros nos ocupemos en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y nuestro cuerpo debe de funcionar como tal. Por eso se habla de que no debe haber fornicación ni otras cosas, porque nuestro cuerpo viene a ser el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es necesario que otros sepan quién vive y habita ahí. Por eso Pablo dice que tenemos que aún cuidar, aún ver nuestro cuerpo. Amén. Muy bien, entonces ya hablamos de todas estas cosas en Colosenses, en Efesios, de los extremos, pero nosotros siempre nos mantenemos en el balance. Amén. Vamos con el inciso número D, o más bien inciso D, perdón, quise decir inciso D. Tenemos la revelación del misterio, y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 3, versículos 1 al 13. Ahí vamos a estar explicando lo que es la revelación del ministerio, o del misterio, más bien la revelación del misterio. Entonces tenemos aquí que tenemos el inciso D, es la revelación del misterio. Aquí nosotros vamos a entender el misterio de Cristo. Ya entendimos que el misterio de Dios es Cristo, pero el misterio de Cristo es la iglesia. Entonces aquí se nos va a revelar cómo nosotros, la iglesia, somos el misterio de Cristo. Entonces ya dijimos que lo vamos a ver aquí en el capítulo 3 de Efesios, desde el versículo 1 al 13. Amén. Muy bien, vamos con el inciso E. Inciso E es la oración de Pablo. Aquí tenemos la segunda oración de Pablo. La oración de Pablo para que nosotros experimentemos la plenitud de Cristo. Es decir, que experimentemos a Cristo. Lo tenemos en el 3:14. Dice, ahí tenemos la segunda oración. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él empieza a orar otra vez. Y aquí vemos entonces la otra oración de Pablo. Él quiere que nosotros, los hermanos o los efesios, pero estamos hablando de todos nosotros, experimentemos lo que dice el versículo 19 en adelante, porque en el 19 en adelante él hablar de otras cosas que es necesario que nosotros experimentemos, que es para ser llenos de toda la plenitud de Dios, y ya aprendimos lo que es plenitud. La oración de Pablo es que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, y dijimos que plenitud es expresión. Vemos que el cuerpo expresa la plenitud de la cabeza, entonces la iglesia
que es la plenitud de Dios o de Cristo, ¿verdad? Es la que expresa a Cristo, ¿verdad? Entonces, así como la plenitud de Dios es Cristo, Cristo expresó al Padre, expresó la plenitud del Padre, ahora la iglesia tiene que expresar la plenitud de Cristo, ¿verdad? Como cuerpo tiene que expresar porque es la plenitud. Cuando se nos dice que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, nos está diciendo que seamos llenos de la vida y naturaleza de Él en Cristo. Cristo como la expresión de Dios, Él es la plenitud de Dios. Entonces, a nosotros se nos está enseñando que debemos ser llenos de la plenitud de Dios, que es ser llenos de Cristo, y ser llenos de Cristo es para volvernos la plenitud de Dios. Entonces vamos como que aquí vamos de plenitud en plenitud, porque la plenitud de Dios es Cristo y la plenitud de Cristo es para volvernos la plenitud de Dios. Amén. Entonces vamos, hermanos, explicando todo esto en detalle, ¿verdad? Entonces es correcto enseñar que la plenitud en plenitud. Si Cristo expresó totalmente al Padre, entonces Él es la plenitud del Padre. Ahora nosotros, si expresamos totalmente a Cristo, entonces nosotros la iglesia somos la plenitud de Cristo. En el 1:22 al 23 vamos a leer, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muchos no saben lo que es vivir la iglesia, porque vivir la iglesia es vivir a Cristo, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Y si la Biblia y Pablo dicen que la plenitud de Cristo es la iglesia y Cristo es la plenitud del Padre, entonces nos están diciendo que nosotros tenemos que ser llenos de la iglesia. La pregunta aquí es, ¿nos estaremos llenos de la iglesia? Hemos dicho que la iglesia no es una organización, no es una escuela, no es un club, ni un edificio. La iglesia son los hermanos. La iglesia somos los hermanos, son los hermanos. Entonces los hermanos tienen que ser vividos por nosotros. Esto es revelación y es algo profundo. Por eso necesitamos espíritu de sabiduría, porque entonces, ¿cómo podemos vivir a los hermanos? ¿Cómo pueden los hermanos ser vividos por nosotros? Amén. Por eso necesitamos meternos a Efesios y que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Y con todo lo que estamos hablando, usted se preguntará por qué se introduce de esta manera. Porque la idea que tenemos es que todos tengamos la foto y que nos familiaricemos con Efesios. Estamos hablando de todos esos puntos para que tengamos una foto para que podamos ver lo que Dios nos quiere decir aquí en Efesios. Porque lo que queremos es efesenciar. Así como colosenciamos, así como filipenseamos, ahora queremos efesenciar, ¿no? Queremos ser constituidos de lo que dice aquí en Efesios. Muy bien, entonces vamos con el inciso F. El caminar de la iglesia en responsabilidad y en el Espíritu. Amén. Tenemos en el inciso F, vamos aquí en el inciso F, el caminar de la iglesia en responsabilidad en el Espíritu. Tenemos que saber que ninguno de nosotros va a ser un vencedor en la vida de la iglesia si no entiende lo que es vivir la vida de la iglesia. Entonces tenemos que el caminar de la iglesia es bajo responsabilidad del Espíritu, y esto está cubierto en los capítulos 4 al 6. Aquí hay una manera de vivir la vida de la iglesia, que es caminar bajo una administración y bajo una mayordomía, porque nosotros no somos gente haragán, gente floja que vive desligada de su centro, que es Cristo, y de su administración. Amén. Entonces tenemos que caminar bajo responsabilidad y en el Espíritu. Con este punto cubrimos todo lo que es el contenido de Efesios. Con este inciso F dijimos que eran 6 incisos, entonces con este inciso cubrimos todo lo que es el contenido de Efesios. Amén. Entonces estamos viendo los 6 puntos importantes para entender Efesios. Ya vimos 2, ahora vamos a ir al punto número 3, que es la característica, ¿verdad? Del libro, porque dijimos que hay una característica del libro. Entonces, vamos a leer Efesios 1:3, ahí vamos a encontrar
la característica del libro. Mire lo que dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí vemos que la característica de este libro es que está enfocada desde el corazón de Dios, porque dice que Él nos escoge y Él nos predestina. Está bajo este contexto en el versículo 4, que Él nos escoge y nos predestina. Entonces, la característica de este libro es que está enfocada desde el corazón de Dios. Amén. Entonces vamos a ir al punto número 4, que estamos viendo los 6 puntos importantes para entender Efesios. Punto número 4 es la posición de este libro. Es bien importante saber todos estos puntos, hermanos, para luego poder entender Efesios. Vemos que este libro de Efesios o esta epístola está después de Gálatas y antes de Filipenses y Colosenses. ¿Se acuerdan que dijimos que hay 4 epístolas que son considerados el corazón de la Biblia? Que dijimos que es Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Pero vamos a ver cómo está Efesios, la posición de este libro, de esta epístola, de esta carta. Vemos que está después de Gálatas y antes de Filipenses y Colosenses. Esto es muy significativo, es importante saber por qué Dios puso esto, por qué no lo puso hasta el final de la Biblia, o de los 4, por qué no le puso en el lugar 4 o en el primer lugar, sino que Él puso después de Gálatas, antes de Filipenses y Colosenses. Si nosotros vemos bien toda la Biblia, vemos libro por libro desde Génesis hasta Apocalipsis, todos estos libros están desarrollados bajo la lógica divina y bajo una secuencia divina para constituir a los santos, para que entiendan con más claridad el propósito divino. Entonces, vemos que Efesios está después de Gálatas. Entonces la posición aquí es que lo ponen después de la religión, porque Gálatas es un libro una epístola de religión, y es lo que nos están hablando ahora. Nuestro pastor José Carrillo está ahora enfocándose en Gálatas, y es lo que nos está mostrando. Y vemos que la religión judía es el obstáculo más grande que impide para entender la vida de la iglesia, para entender la experiencia de Cristo y para entender la objetividad y la subjetividad de Cristo. Entonces vemos pues que aquí es Cristo versus religión. Aquí vemos que es necesario ver todas estas, el contenido de cada libro, de cada epístola. Entonces vemos que Efesios está después de la religión. Amén. Entonces ya dije que la religión judía es el obstáculo más grande que impide para entender la vida de la iglesia. Por eso hemos hablado con todo el celo de Dios que los mesiánicos, que los judaizantes, todos ellos son el obstáculo pues que nos impide para disfrutar a Cristo, porque ellos nos quieren regresar o nos quieren llevar a la ley, nos quieren llevar a todas estas cosas, ¿no? Entonces, hermanos, veamos pues la posición de este libro, es bien importante para nosotros. Ahora, vemos que la posición del libro predica. Es bien importante eso. Vamos a ir al punto número 5. Vemos el punto número 5, que es el escritor. Tenemos también que ver el escritor, y lo tenemos en Efesios 1, 1-2. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Vemos que el autor y el escritor de esta epístola es el apóstol Pablo. Se cree que él escribió esta epístola, ¿verdad? Estando en prisión. Él escribió con los Efesios, Colosenses, Filimón y Filipenses estando en prisión, y fue escrita desde la prisión en Roma durante el primer encarcelamiento de Pablo en los años 60 o 62 después de Cristo. Amén. Entonces vemos que el escritor es Pablo. En el 2 dice, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a leer en el capítulo 2, 20. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces vemos, hermanos, tenemos que considerar al escritor.
Entender a Pablo, hemos dicho en otra prédica, que entender a Pablo no es fácil. No es fácil de entender a Pablo. Y Pedro lo confirma. ¿Se acuerdan que hemos citado siempre ese versículo? Que Pedro dice que hay palabras, expresiones que Pablo usa que son difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, ¿verdad? Entonces vemos quién es el escritor y tenemos que meternos en su pensamiento. Pablo es apóstol por la voluntad de Dios. Tenemos que saber, y él lo dice. Dice ahí en el 1:1 que él es, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Amén. Amén. Entonces eso tiene que ver con el punto número 5, que es el escritor. El punto número 6 son los receptores. ¿A quiénes va dirigido? ¿A quiénes va dirigida esta epístola? Amén. Tenemos que también considerar eso. Esta epístola no solamente es para los efesios, aunque se escribió para ellos, pero no solamente es para ellos, sino para todas las iglesias locales. ¿Se acuerdan que en otro pasaje Pablo dice que se lea esta epístola en esta iglesia y que también se lea a la otra iglesia que está en otro lugar? O sea que, en otras palabras, esta palabra es para nosotros, amén. Esta epístola fue escrita no solamente para los efesios, sino para nosotros, es para todas las iglesias locales. Es decir, esta epístola es para todos los hermanos que han sido apartados para vivir la vida de Cristo. Si usted es un hermano que ha sido apartado para vivir la vida de Cristo, esta epístola es para usted. Dijimos que esta epístola es para todos los hermanos que han sido apartados para vivir la vida de Cristo y que son fieles. Es decir, es para todos los santos que son escogidos, llamados y fieles. Entonces, ahora tenemos la fotografía completa de Efesios y ahora vamos a poder entender cómo Dios nos quiere bendecir con esta epístola, y por eso tenemos que estudiarlo detalladamente, porque vuelvo a repetir, Dios nos quiere bendecir con esta epístola de Efesios, así como nos bendijo con Colosenses, con Filipenses, ahora con Efesios, ¿verdad? Dios nos quiere seguir bendiciendo. Amén. Recuerden que cuando terminemos esta epístola de Efesios, si Dios nos permite, iremos a Colosenses. ¿Verdad? He estado hablando con mi pastor Cayetano y él me dice que terminando Efesios vamos a ir a Colosenses y después tenemos que ir a Gálatas también para que para que cubramos todas estas 4 epístolas que son consideradas como el corazón de la Biblia. Amén. Entonces repasemos a los 6 puntos. Ya dijimos que es necesario tener la foto de los 6 puntos, entonces vamos a repasarlos para cerrar con nuestra enseñanza de este día. Entonces los 6 puntos importantes son: número 1, una persona con los 7 aspectos. Número 2, el contenido. Lo que tienen los 6 capítulos son 6 asuntos o 6 incisos que ya dijimos. Número 3, la característica del libro, que es desde un punto de vista celestial, no es terrenal. Amén. Número 4, la posición del libro es contra la religión. Número 5, el escritor. Es que Pablo no se puso como apóstol, como hoy en día muchos se autonombran apóstoles o otros los nombran apóstoles, y hay como lo que dice un hermano, dice apostolitis, porque todo el mundo ya quiere ser apóstol. Sin embargo, aquí vemos a Pablo que él no se puso como apóstol, sino dice el Efesios 1:1 que él es apóstol por la voluntad de Dios. El punto número 6 es los receptores, que son los efesios y todos los santos que han sido escogidos, que son llamados y que son fieles. Amén. Entonces tenemos la fotografía de todo lo que es la epístola a los Efesios. Tenemos todo el resumen, todo un bosquejo de todo lo que vamos a estar viendo, y seguro que nos vamos a gozarnos, vamos a ser bendecidos con este hablar de Efesios. Así que te invito a que no te despegues de todas las transmisiones que vamos a estar llevando. Ya lo estudiamos con nuestro pastor José Carrillo, pero Dios nos quiere también hablar. Vamos a ir cada miércoles, cada domingo,
si Dios nos permite, y vamos a estar considerando todos estos puntos, ¿verdad? Entonces, recuerde que estamos repitiendo, pero en la repetición está el aprendizaje. Mientras más se repite algo, más se nos queda. Amén. Entonces, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Espero haberte ayudado, espero haberte bendecido, espero haberte... que ahora tú tengas el apetito de la palabra, de conocer. Espero haberte despertado el hambre en ti para que tú busques a Dios. Entonces oremos pues, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias porque con esta introducción nos muestras lo que tú quieres para nosotros. Por favor, Padre Santo, ayúdanos a conocerte. Señor, danos un espíritu de sabiduría y de revelación a cada uno de nosotros, los que estamos escuchando, los que estamos en esta transmisión, Señor, para que podamos ser bendecidos con tu hablar, para que veamos lo que somos en ti, porque es más importante lo que somos en ti que lo que hacemos. Señor, gracias porque nos has hablado en esta mañana y ayúdanos, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.